y nosotros, HIP, les tomamos la parte teórica, no la parte de implementación, pero bueno, es para darle un cierre a la cuestión de los elementos comparables. Entonces, ahora, el árbol binario de búsqueda, ¿sí? Los elementos que están en el árbol binario de búsqueda, ¿cómo tienen que ser? ¿Puedo poner cualquier cosa? ¿O tienen que ser elementos que puedo hacer yo? Bueno, está bien, del mismo tipo, ok. Pero podría tener exactamente, exactamente, que se puedan comparar. ¿Para qué? Para que sepa si lo tengo que poner en el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho, ¿sí? Porque los árboles binarios de búsqueda guardan los elementos de forma ordenada. Entonces, nosotros para indicar que los elementos de una estructura que estamos codificando nosotros tienen que poderse comparar, se usa esta notación. Se dice que el tipo T extend de comparable de T. ¿Qué significa todo esto? Significa que T tiene que implementar el tipo que vayamos a incorporar en el árbol binario de búsqueda, tiene que ser comparable, tiene que implementar la interfaz comparable. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con nodo binario pasa exactamente lo mismo. Se usó T y E para dejar en claro que son definiciones independientes. Nodo binario no está atado a la definición de árbol binario de búsqueda. Lo que sí se expresa en nodo binario es que tienen la misma restricción que árbol binario de búsqueda. Que E tiene que ser comparable. ¿Sí? Que los objetos, tanto de árbol binario de búsqueda, que los objetos que almacena árbol binario de búsqueda, como los que son almacenados en nodo binario, tienen que ser comparables, tienen que implementar la interfaz comparable. Jeje, qué bueno. Es bien. Que diga extend y no implement es una cuestión de los que desarrollaron el lenguaje. La verdad, para mí también coincido con ustedes, si estamos pidiendo que el tipo el tipo genérico implemente una interfaz, tendría que aparecer implement, no que aparezca extend, pero es una cuestión de diseño. El lenguaje, cuando nosotros pedimos que el un tipo implemente una interfaz, un tipo genérico, tenemos que poner T extend de la interfaz. ¿Sí? No. En la interfaz, perdón, en las clases se aplica implements. Cuando una clase implementa una interfaz, es el nombre de la clase implements el nombre de la interfaz que está implementando. No. No. Lo que dice es que lo que va a ingresar, digamos, en esta estructura de datos que almacena información, la información almacenada tiene que implementar la interfaz comparable. O sea, por ejemplo, enteros, string, la última persona que vimos que implementaba comparables, eso van a ser datos aptos para ser almacenados en un árbol binario de búsqueda. Por ejemplo, si yo defino una clase profesor que no implementa comparable, el árbol binario no me lo va a aceptar, ¿sí? Porque son incomparables. Esto que aparece acá es
una forma que definieron los que diseñaron el lenguaje para indicar que un tipo genérico tiene a su vez que implementar cierta interfaz, ¿sí? ¿Entendió? Me mareé. A ver, a ver. Vamos a ver en el código. Fíjense, por ahí en el código queda un poquito más claro. Fíjense en, en la clase, ¿no? Entonces, la clase árbol binario de búsqueda va a trabajar con tipos genéricos, ¿sí? Pero no va a aceptar cualquier tipo de genérico, digamos, cualquier tipo que ande dando vuelta. Va a aceptar solo los tipos que implementen la interfaz comparable, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en lo que vimos en la clase pasada, podríamos poner t extend de mascota. Entonces, esa estructura nada más va a aceptar los objetos de las clases que implementan mascota. ¿Se entiende? Es sintaxis Java eso. Digamos, nosotros no podemos hacer nada con eso. Por ahí a nosotros nos hubiera gustado acá que apareciera un implement, pero los diseñadores del lenguaje decidieron que para restringir que un tipo genérico implemente una interfaz, pusieron el extend, ¿sí? Sí, exactamente, Anthony. Sería muchísimo más prolijo, pero bueno, está fuera de nuestro control. No, 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 no. Integer y String implementan la interfaz comparable. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que no la implementen. ¿Sí? No, no nos confundamos. O sea, si hay algún tipo de datos dentro del lenguaje que se puede comparar, es porque está implementando la interfaz comparable. Exactamente, el wrapper. Hace autoboxing y pasas del primitivo al wrapper y el wrapper se implementa el compare to. ¿Estamos hasta ahí? Juliana, para genéricos, cuando vos vas a trabajar con un subconjunto y ese subconjunto te lo define la interfaz, o sea, es un conjunto de datos que implementan cierta interfaz, por ejemplo, comparable, porque los necesitas comparar, entonces vas a poner T o E, depende del nombre que defines, de variable que quieras darle para indicar el tipo genérico, extend comparable, ¿sí? Comparable de T o de E, ¿sí? Franco, ¿qué sería lo que estaría viniendo por defecto de Java? Pues me quedé enfrascado en la otra pregunta y no sé si cómo venía el contexto. Buenísimo. Bien, entonces, ya ahora dentro, dentro de, dentro de árbol binario, vamos a tener elementos que son comparables. Esta T que está acá adentro, sabemos que la podemos comparar contra, digamos, esta T, perdón, esta T que indica una clase que es comparable, las instancias de esta T van a poder ser comparadas entre sí. Entonces, eso nos va a permitir implementar, a ver, eh, nos va a permitir implementar el insertar, ¿sí? A partir del compare to
vamos a poder ir guardando los datos a izquierda o a derecha según corresponda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creamos una instancia de árbol binario de búsqueda? En este caso, vamos a tener un árbol binario de búsqueda de enteros. Enteros son elementos comparables, entonces el árbol binario va a poder guardar correctamente los datos enteros en este árbol. Entonces, vamos a insertar un 2, un 6, un 1, un 13 y un 5, y se van a ir ordenando a izquierda a derecha según corresponda. ¿Por qué? Porque implementa la interfaz comparable. Acá, en este ejemplo, en esta línea, tenemos la instanciación de un árbol binario de búsqueda, pero de personas. La persona, como habíamos visto en la otra transparencia, implementaba comparable. En esa transparencia lo implementaba el ordenamiento de personas a partir del nombre, ¿sí? Hacía un orden alfabético a partir del nombre que tenían las personas. Entonces, el árbol binario de búsqueda va a poder guardar correctamente todas las personas que aparecen a continuación de la definición de la variable. Entonces, ¿cómo se logra eso? Y se logra de la siguiente manera. El dato que voy a ingresar, le digo, supongamos que el árbol, tiene elementos, ¿no? Veamos en la parte donde el árbol ya tiene algunos elementos adentro. Y ahí tenemos que discernir si vamos para la izquierda o para la derecha. Entonces, si el árbol tiene elementos, lo primero que tenemos que hacer es a la raíz, ¿sí? Al dato de la raíz, no, acá, perdón, acá usa el parámetro, al parámetro lo compara contra el dato de la raíz, ¿sí? Entonces, si el parámetro comparado con el dato de la raíz es menor, o sea, el parámetro es más chico que el dato de la raíz, me tengo que ir para la izquierda, ¿sí? Tengo los elementos menores a la raíz van a la izquierda, los elementos mayores van a la derecha. Entonces me voy para la izquierda. Si el elemento comparado con el dato de la raíz es mayor, ¿sí? Me tengo que ir a hacer la inserción para el lado derecho. ¿Está bien? Pero la ubicación de los elementos la tengo que hacer a partir de la comparación. Y para poder lograr esta comparación tengo que usar el compare_to. ¿Sí? Ahí se terminó de entender dónde entraría el comparable. El compare_to devuelve un entero que puede ser un negativo, ¿sí? Veamos en esta línea. Si x comparado con este valor es menor, va a devolver un número negativo, indicando que x es menor. Si x comparado con este valor devuelve un valor positivo, indica que x es mayor que el parámetro. Si devuelve 0, quiere decir que x es igual al parámetro. ¿Se entiende, Carolina? Chicos, ¿hay alguna consulta más sobre esto? El algoritmo lo que hace es, va yendo a izquierda y a derecha. Como es un binario de búsqueda, si el elemento ya está insertado, no hace nada. Y si llega a digamos, yendo a izquierda y a derecha, y llega a un subárbol vacío, lo que hace es, ahí guarda el valor, ¿sí? Ahí va a guardar el valor. Llega a una hoja y si tiene que ir para la izquierda y está vacía, crea una nueva hoja y guarda ese nuevo valor,
y si tiene que ir para la derecha y está vacío, crea una nueva hoja y guarda el valor. Si el dato ya está dentro del... Si, por ejemplo, estamos parados en la raíz y el dato ya está insertado, esto va a fallar y no va a hacer nada. ¿Sí? Perdón, va a devolver T. Digamos, no hace nada en términos de inserción, no inserta nada, porque el dato ya está, porque es un árbol para hacer búsqueda. Si el elemento ya está, no tiene sentido replicar, digamos, hacer copias. Bien, pasemos al siguiente. Bueno, la otra estructura que vimos nosotros que necesitamos hacer algún tipo de comparación son las heaps. ¿Sí? Las heaps necesitamos en la min heap asegurarnos que el mínimo valor está en la raíz y que los padres sean menores que sus hijos, y lo mismo sucede con las max heap. Nos tenemos, perdón, en la comparación inversa. Tenemos que asegurarnos que el mayor elemento se encuentre en la raíz y que el padre sea mayor que los hijos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Acá vemos otro uso de interfaces. ¿Sí? Acá lo que vemos es que Rodrigo, a ver qué condición. Vuelvo para atrás. No, no, lo único que dije es que la heap necesita tener elementos que se puedan comparar. ¿Sí? Y si estamos hablando de una min heap, el mínimo valor va a estar en la raíz y los padres tienen que ser menores que los hijos, y si estamos en presencia de una max heap, el máximo valor tiene que estar en la raíz y los padres tienen que ser mayor que los hijos. Nada más, es un repaso de heap, así como para empezar a introducir el tema de la implementación. Entonces, acá vemos otra cosa. ¿Qué estamos viendo acá? Otro uso de interfaces. ¿Sí? Fijémonos en lo siguiente. Ya sea una max heap o una min heap, las dos van a ser heaps. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una cola de prioridades, una interfaz llamada cola de prioridades, que va a permitir preguntar si es vacía, eliminar el elemento que se encuentra en la raíz, agregar según corresponda y devolver el tope. Entonces, si nosotros queremos que más heap sea una cola de prioridades, bueno, lo está indicando acá claramente, ¿no? Va a tener que implementar esos métodos. Si min heap queremos que sea una cola de prioridades, además de indicar que haga un implement, va a tener que dar comportamiento a los métodos definidos en esta interfaz. ¿Sí? Con esto, lo que va a suceder es que tanto max heap como min heap van a ser colas de prioridades, pero nos van a devolver los elementos en forma inversa. O sea, max heap, los que tengan supuestamente mayor prioridad, y min heap nos va a devolver los que tengan menor prioridad. ¿Se entiende? Sí, Juliana, podrías haber hecho una clase, para este caso particular, podrías haber hecho una clase abstracta y que estas dos estructuras, estas dos clases concretas, extiendan de la misma. ¿Sí? Y definirías los métodos que creas vos con la indicación de que son abstractos, o alguno por ahí, si querés, le podés dar un comportamiento que es común a cada una de las subclases de tu supuesta clase abstracta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá lo que vemos es que las colas de prioridades eh,
digamos, perdón, la interfaz cola de prioridades, hay una MaxHeap que implementa esa interfaz, con lo cual es un tipo de cola de prioridad. MinHeap que implementa esa interfaz, que es otro tipo de cola de prioridad. Y podría haber más colas de prioridades usando árboles binarios de búsqueda o listas tanto ordenadas como desordenadas, que implementen este protocolo de métodos. Entonces, ahí se ve claramente que para una interfaz tenemos múltiples implementaciones. Y si nosotros tenemos un objeto que trabaja con cola de prioridades sin trabajar particularmente con una clase concreta, ahí ganamos el nivel de abstracción, porque ese objeto podría tanto variar la forma en que recupera los datos, ya sea usando MaxHeap o MinHeap, o también podría variar la forma en que implementa la cola de prioridades, ya sea pasando de una MinHeap a un árbol binario de búsqueda o al uso de perdón, de listas ordenadas o listas desordenadas. ¿Se entiende? Porque ayer me acuerdo que alguien me preguntó cómo se podían usar las interfaces. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo podemos utilizar las interfaces, ganando en abstracción y de esa manera poder tener implementaciones intercambiables. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer una pregunta o estamos bien? Bien, parece que se entendió. Entonces, bueno, lo último que vamos a ver es cómo podríamos implementar una mass heap, o sea, esto es en términos para describir, digamos, no es una implementación completa. Entonces, la mass heap, al igual que el árbol binario de búsqueda, va a tener que permitir que los elementos que se almacenen en ella sean comparables. Entonces, como en el caso de árbol binario de búsqueda, otra vez, T tiene que extender de comparable. Y además, MassHeap va a implementar la interfaz cola de prioridades. ¿Sí? Entonces, MassHeap va a instanciar un arreglo genérico. En este caso, fíjense que la instanciación de un arreglo genérico no es de esta forma, o sea, no es new de t entre corchetes la longitud. Se tiene que hacer de esta forma particular. Ténganlo en cuenta cuando quieran, dentro de una clase que maneja genéricos, instanciar un arreglo de ese tipo T. Hay que hacerlo de esa manera. Eh, Bien, entonces, tenemos el constructor de la MassHeap que tiene orden n log n, con lo cual va a tomar una lista de elementos y va a hacer por cada uno de ellos un agregar a la MaxHeap. Entonces, sabemos que el agregar que usa el precollate up, el filtrado ascendente, tiene orden logarítmico, por los n elementos nos queda n log n. ¿Sí? Hacemos n veces agregar. Y si no, tenemos el otro constructor que toma un arreglo de elementos y usa el constructor lineal, el build heap lineal, que parte de la mitad, del medio del arreglo y va haciendo pre-collect down, o sea, un filtrado descendente, y así va armando la heap, ¿sí? Como vieron en la teoría con Alejandra. Entonces, tanto para agregar como para hacer el filtrado descendente, los elementos se tienen que comparar. Y para eso tienen que implementar la interfaz comparable. ¿Se entendió? Una joyita. ¿Hay alguna pregunta? Ahí.
Arturo. El agregar, o sea, el agregar como el precolet, ¿sí? Como el filtrado descendente, eh, no se los damos porque la intención de la, o sea, lo tenemos hecho, tiene que estar, digamos, claro que lo tenemos hecho, es más, en otras teorías lo mostramos, pero como ustedes no tienen que implementar HIP, o sea, la HIP la van a ver en esta cursada en términos teóricos, para no confundirlos con una cantidad de código abismal, preferimos dejarlo en esos términos, como una indicación de que agrega en la HIP, ¿sí? De acuerdo, cómo agrega y de acuerdo a en la HIP que va a agregar como en una más HIP, ¿sí? Para no complicar. Y lo mismo va a pasar con el filtrado descendente. Pero ustedes ya saben cómo se agrega en una HIP y cómo se hace un filtrado descendente. Entonces, marearlos con el código no tenía sentido. Eh, no sé si te respondí, Arturo. Exacto, exacto. ¿Para qué? A ver. Juliana, bueno, sí, podemos ver si hacer una publicación de unos ejercicios teóricos, sí. Igual nosotros antes del parcial vamos a habilitar unos turnos de consultas de teoría, ¿no? Entonces, antes de eso, seguramente vamos a publicar ejercicios tipo parcial teórico, ¿sí? Como la de árboles generales. Sí, lo vamos, estamos armando con el resto de las profes el tema de de la ejercitación teórica, ¿sí? No, no, todavía la hora no lo sé. Los jefes de trabajos prácticos van a indicar qué hora. Están coordinando todo. No, todavía no terminó la clase. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, no te me vayas, Rocío, todavía falta una transparencia más. Bien, sí. Bien, ¿quiere tomar un descanso de 5 minutos? Perfecto, bueno, sí, mejor porque vamos a cambiar de tema. Bien, sí, tómense 5 minutos y 6 y 5, no, sí, 6 y 5, 10, vamos a salir. Sí, si quieren música, tírenme un link y lo pongo. O si alguno quiere agarrar la batuta, le doy el rol de presentador y va pasando música. Bueno, ahí está. A ver cómo cumplimos esto. Ahí está. Bueno, chicos, en 6 y 5 volvemos, ¿eh?
Bueno, vamos a ir ganando tiempo y vayan leyendo lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a hablar de un ejercicio de parcial de árbol general. Vamos a hacer un repaso sobre el tema de árboles generales y, digamos, lo que serían estructuras arbóreas ya terminamos nosotros. Y es hasta donde entra el primer parcial. Entonces, cambiar de tema y dar un tema que va a estar en el segundo parcial, nos parecía que no iba a ser beneficioso. Entonces, lo que vamos a hacer un repaso sobre un ejercicio estilo parcial, ¿sí?, que se tomó en años anteriores, que versaba sobre árboles generales, ¿sí?, en particular un quad-tree. Así que bueno, denle una leidita y ahora lo analizamos entre todos. ¿Se ve bien la pizarra? Bueno, a no desesperarse, ahora vamos a hacer el análisis y van a ver que se entiende. Entonces, ¿todos terminaron de leer el enunciado? Bueno, te esperamos, Rodrigo, no hay problema. Carolina, lo mismo, no hay problema. Cuando todos lo hayan terminado de leer, lo analizamos. Bien. Después la clase que viene les traigo unos buenos temas de Django, ya que estuvieron pidiendo ahí por el chat. Bien, ahora sí, arrancamos. Exactamente, así es, Matías. Bien, supongamos que tenemos yo voy a usar el color blanco porque me es más fácil por el tema de borrar. Entonces, nosotros vamos a hacer el ejemplo cuatrípero tomando el color blanco. Entonces, acá supongamos que esta es la imagen. Si tenemos una imagen toda blanca, ¿cómo sería el cuatrí? Sería de esta manera. Sería una hoja. Exactamente, un solo nodo que representa los colores de la imagen. Ahora, si por ejemplo tenemos ya esta imagen no está representada por este cuatrín. Entonces, como no tenemos un solo color en la imagen, lo que vamos a hacer es la vamos a dividir en 4. Con lo cual va a tener 4 nodos. ¿Sí?
Bien, entonces la vamos a analizar en este sentido, ¿sí? Y, a ver, déjenme ver así no me confundo, y así, o sea, sería así. ¿Sí? Y así. Bien, tendríamos cuatro. ¿Esto tiene un solo color? ¿Este cuadrante? No. Entonces, lo vamos a volver a dividir en 4. Con lo cual, este hijo va a tener 4 hijos a su vez. ¿Sí? Supongamos que esto es así. Así no vamos tanto. Bien. Entonces, esta. Esperen que no veo el chat. Entonces, esta es de un solo color. Perdón, este es esto que estoy acá, está señalando, es de un solo color. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle el color negro, indicar que es de color negro. Esta es de un solo color. Entonces, esto es color blanco. Y lo mismo con estas dos, blanco, blanco. Bien, ahora esta. ¿Esta es de un solo color? Sí, entonces viene acá, blanco. Venimos para acá. ¿Esta es de un solo color? No, entonces la tenemos que partir en 4. Entonces tendríamos, bien. También voy a hacer lo mismo, porque si no... Entonces, ¿esta es de un solo color? Ay, se me corrió el scroll. Es de un solo color, sería donde estamos acá. Sería blanco, blanco, negro, blanco. ¿Estamos? Bien. Y nos faltaría esta. ¿Esta de qué color es? Blanco, muy bien. Entonces, y como es todo de un solo color, sería una hoja blanca. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, supongamos que esta imagen es de 1024 píxeles. ¿Sí? A ver, Carolina, la pregunta. Los, los nodos padres indican que, digamos, los nodos que son padres indican que hay mixing de colores, de píxeles. Los nodos que son hojas indican que hay un solo color. ¿Sí? Entonces, este nodo padre, que corresponde a esta sección, no, perdón, este nodo padre corresponde a esta sección, como tiene hijos, hay píxeles negros y píxeles en blanco. ¿Sí? Entonces, se para otra vez en 4. Como esto es una hoja, quiere decir que este cuadrante es todo de un solo color. Este cuadrante también es de un solo color porque es una hoja y así sucesivamente con todas las hojas. ¿Se entendió? Exactamente, Luciano. Es muy, muy similar al de los caños de agua. Muy, sí, la verdad, muy, muy perspicaz lo tuyo. Muy bien, exactamente. Entonces, si tenemos 1024, cuando bajamos de nivel, ¿sí? Cuando bajamos de nivel, ¿sí? Si, por ejemplo, si esto fuera una hoja, tenemos 1024 píxeles de color blanco. Pero como no es el caso, a este 1024 hay que dividirlo por 4. ¿Sí? ¿Está bien? Lo dividimos por 4 ¿por qué? Porque sabemos que lo dividimos en 4 cuadrantes. Sí, 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 exactamente. Es lo mismo porque sabemos que vamos a tener nada más que 4 hijos. ¿Sí? Y bueno, acá va a llegar, esto es
256, ¿no? Si no me equivoco. 56. Entonces, si nosotros estamos contando la cantidad de píxeles en blanco, vamos a de acá, vamos a recibir 256 píxeles y de acá vamos a recibir 256 píxeles, ¿no? Permítanme que escriba medio así. Como acá no hay, digamos, no hay una hoja, lo que vamos a hacer es agarrar este 256 y lo vamos a volver a dividir en 4. ¿Sí? Y entonces acá van a llegar 64, digamos, perdón. Y acá no va a sumar nada porque son todos en negro. Entonces, esto va a devolver 0. Pero de acá va a devolver 64, 64, 64, va a sumar esto y va a devolver ese resultado y así sucesivamente. ¿Se entiende? Acá hay un ejemplito que está mucho más bonito que lo que aparece en el pizarrón. Pero bueno, en el pizarrón me permite hacerlo paso a paso. Claro, lo que pide el ejercicio es contar la cantidad de píxeles en negro, pero por el tema del borrador prefería usar blanco. Exactamente, por una cuestión de no ensuciarme todos los dedos. Bien, pero ¿se entiende la idea? Bien. Sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir... perdón, vuelvo para atrás. Paula... Porque, o sea, tenemos la imagen que es eh, la cantidad de píxeles total es 1024. Como no es toda de color negro, se va a dividir en 4 partes. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, esto que está acá, corresponde a esta imagen, con lo cual de acá va a sumar, exacto, exacto, de esa cuenta sale. Ahí María me lo simplificó. ¿Se entiende, Paula, de dónde sale? Exactamente, hay que devolver la cantidad de píxeles en negros en total. Y la imagen está codificada en un cuatrí. ¿Sí? Buenísimo. ¿Todos entendieron lo que hay que hacer? Porque si no, no entendemos esto, lo otro no va a colaborar en que entendamos nada. Bien. A ver, Agustín. Eh, se te juntaron las letras y no entiendo la pregunta. En otra codificación, además de cuatrí, lo que pasa es que nosotros estamos en el tema de árbol general y estamos viendo una problemática que se resuelve a partir del uso de la estructura de árbol general. No sé a qué apunta la pregunta. O sea, esto está pensado para que atrás haya un árbol general. Sí, podría haber sido un n-ario tree, digamos, no importa. Es quad-tree porque, exacto, como dice Carolina, porque el árbol va a tener nada más que 4 hijos. Y es una implementación
real de árbol general. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, no me quiero ir del tema, ¿no? Pero en relación a tu pregunta, si estuviéramos hablando de espacios tridimensionales, hay una estructura que se llama octree, que es un árbol que tiene 8 hijos. Y esos 8 hijos vienen a cada uno de los cuadrantes tridimensionales. Pero bueno, no importa, es anecdótico. Entonces, nosotros vamos a utilizar la estructura de árbol general para resolver esta problemática que nos están planteando. Entonces, bueno, esta es la estructura que va a dar soporte, que es árbol general. Y esto es lo que va a almacenar el quadtree. Va a almacenar una instancia de píxel donde va a indicar el color puede ser blanco, negro o mixto, cuando, digamos, en ese cuadrante, en ese nodo haya mezcla de colores, aparecerá el string mixto. A nosotros lo que nos va a interesar es si es blanco, perdón, si es negro o si es blanco, ¿sí? Esas dos cuestiones son las que nos van a interesar a nosotros para saber qué valor debemos devolver. Entonces, el quadtree va a ser una subclase de árbol general de píxel, ¿sí? Va a ser un árbol general que adentro va a guardar una instancia de píxel, ¿sí? El dato que almacena va a ser píxel. Entonces, bueno, define una serie de constructores y tiene que sobreescribir el gethijos para, luego de que recuperes todos los hijos, pueda hacer un downcasting al quadtree, ¿sí? Esto tiene que ver más que todo con una cuestión de implementación del algoritmo. O sea, esto es accesorio a lo que tienen que hacer. En el parcial no le pedían que ustedes implementaran el quadtree, ¿sí? A ustedes lo que le pedían era el método que tomara un quadtree y calculara la cantidad de hijos. Nosotros se lo damos de esta manera por si ustedes quieren copiar y pastear el código y ejecutarlo, lo pueden hacer, ¿sí? Pero es accesorio. ¿Está bien? Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro es que nosotros vamos a tener una estructura que va a ser subclase de árbol general que va a almacenar píxeles. ¿Está bien? No, en un parcial los que le dan es el enunciado que vieron. En el parcial lo que aparecía era el enunciado. Y ustedes lo que tenían que codificar es lo que aparece al final de la explicación, ¿sí? Pero lo que pasa es que tenemos que hacer un contexto porque si no, no se entiende nada. Bien. Entonces, bueno, vamos a tener un main, donde en ese main vamos a ir creando el quadtree que aparece en la imagen, ¿sí? Todo este código es para crear este arbolito que aparece en la imagen. Exactamente este arbolito, ¿sí? Una vez que está todo creado, vamos a implementar, vamos a ver el método que nos piden en el enunciado, que es contar, donde en el contar vamos a mandar el quadtree como parámetro, vamos a recibir el quadtree como parámetro, y vamos a recibir la cantidad de píxeles que tiene dicha imagen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bueno, y entonces lo último que hacemos es, vamos a tener un método contar que, como ya dije antes, va a recibir como parámetro un quadtree y una cantidad total de píxeles. Entonces, si el árbol es una hoja y el valor almacenado es negro, lo que nos envían como parámetro es lo que tenemos que devolver. Si tuviéramos una imagen totalmente negra, lo que tendríamos que devolver sería 1024, ¿sí? Que estaría modelado en el quadtree como una hoja con un píxel con el string negro, ¿sí? Si no es el caso, si no es una hoja, ¿sí? Y bien, veamos, si no es una hoja, lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad total de píxeles
en 4. ¿Por qué? Porque vamos a procesar 4 cuadrantes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar recursivamente con cada uno de esos 4 cuadrantes, que son los hijos de la instancia actual de árbol, ¿sí? Y le vamos a invocar, y vamos a invocar recursivamente al contar con cada uno de los hijos y la cantidad que les corresponde. O sea, la cantidad es la cantidad que recibimos como entrada dividido 4. ¿Sí? Es lo mismo que en el del caudal de agua. Porque se podría haber hecho, sí, se podría haber sumado con get hijos de 1, get hijos de 2, get hijos de 3. Lo hice así por simplicidad. ¿Pero se entiende? Si tuviéramos, el único caso que faltó por analizar es, si tuviéramos una hoja que, digamos, una hoja que tiene en el dato raíz un color distinto de negro, que eso sería blanco, lo que devolvería sería cantidad, y como la cantidad está en 0, devolvería 0. ¿Sí? Es el único caso que quedó por analizar. Si no, se divide la cantidad de píxeles y se llama recursivamente con esa cantidad dividida 4 a cada uno de los hijos. ¿Sí? Eso va a seguir llamándose recursivamente hasta que encuentre una hoja que sea de color negro y devuelva la cantidad que recibió como parámetro como resultado, o devuelva una hoja que es de color blanco y devuelva la cantidad 0. ¿Sí? Y después en el backtracking va a ir sumando cada uno de los resultados. Bien, a ver, preguntas. Arturo. O sea, árbol es una instancia de, digamos, del quadtree, que es una subclase de árbol general. Los getHijos, el getHijos va a devolver la lista de hijos, y con elemento accedo a cada uno de los hijos. ¿Sí? ¿Se entiende, Arturo? Y eso es el parámetro para llamar recursivamente al método contar. Santiago, a ver. Es cantidad, esto que está acá, es la cantidad de píxeles que le corresponden a cada uno de los hijos. ¿Cuál es esa cantidad? La cantidad que recibió como parámetro dividido 4. ¿Está bien? Ah, sí, 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 esto, sí, 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 perdón, es mi culpa. Esto que aparece acá es como poner cantidad igual a cantidad más el resultado que está del llamado recursivo. Esto es para hacer downcasting, porque el árbol get hijos elemento lo que me va a devolver es, no, a ver, permiso. Lo que me va a devolver acá es una lista, ¿sí?, de árbol general de píxeles, ¿sí? Y yo lo que necesito recuperar es el tipo original. Tengo que hacer un downcasting. Para hacer el downcasting lo tengo que hacer de esta manera, ¿sí? A ver, Anthony, contar. No, no, no dis porque fíjate que es un método estático, ¿sí? Acá no puedo hacer dis porque es un método estático. A ver. No, downcasting es... Esperen un segundito. Uy, casi tiro todo.
Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una jerarquía de herencia, tengo en la superclase A, en la subclase B, C y D, ¿sí? Si yo hago casting hacia arriba, es upcasting, y esto se hace automáticamente. Pero si yo hice upcasting y después quiero recuperar el tipo particular, o sea, hice upcasting con D y quiero volver a recuperar D, tengo que hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque para arriba hay una sola dirección, pero para abajo podría ir para acá o para acá. ¿Sí? Estos serían los sentidos. Estos dos sentidos me tirarían un error y el único que podría hacer downcasting correctamente a partir del upcasting anterior es este. Entonces, para hacerlo tendría que poner entre paréntesis D. ¿Sí? Eso es lo que es downcasting. ¿Se entendió, Franco? Lo expliqué lo más sintéticamente para que se entienda el concepto. No, no, boxing y unboxing están asociados a los tipos primitivos y a las clases wrapper. O sea, ver un tipo primitivo y ese tipo primitivo se le aplica una operación de boxing y ya estás trabajando con una instancia de la clase wrapper. Cuando con esa clase wrapper querés recuperar el tipo primitivo, se hace un unboxing, o sea, se recupera el valor primitivo que está almacenando esa instancia y se trabaja con eso. Son cuestiones distintas. Una está circunscrita a los wrappers y a los tipos primitivos y la otra está relacionada con la jerarquía de herencia y el casting hacia arriba y el casting hacia abajo. ¿Sí? Que uno es automático, el primero, y el segundo es manual. ¿Sí? Bien, ¿dónde está? ¿Me vuelven a hacer las preguntas, las que quedaron colgadas, por favor? Sí, La cantidad total que va a recoger. Paula, Represor presenta. sí, ya te respondo, Jesús. Podría haber sido no estático, pero para que, para que sea no estático o que sea de instancia, tiene que haber una instancia a quien mandárselo. ¿Sí? Y hay que ver, no me acuerdo en el enunciado, pero nos fijamos en el enunciado. Si el enunciado te pide explícitamente, usted debe implementar un método. No, o sea, el enunciado no pide explícitamente que sea estático. Entonces, ahí tenés la libertad de, si querés, voy a cortar la cámara porque me pone nervioso, de hacerlo de instancia el método que cuenta los píxeles. Pero podrías hacerlo tranquilamente. Lo que pasa es que necesitas una instancia a quién mandarle el contar píxeles. Tendrías que crear un objeto que implemente ese método. Claro, por eso. Tendrías que hacer, por ejemplo, en este caso, un new de cuenta píxeles y a ese mandarle el mensaje para que haga la cuenta en ese ámbito de instancia. Bien, a ver. A ver, Gastón. En la jerarquía que puse yo, la superclase A es Object.
Bien. Jesús, ¿vos me querías hacer una consulta? Sí. Sí. Eh, ¿Qué representa cantidad total? Cantidad total, a ver dónde está. Cantidad total es lo que entra. O sea, en la primera vez, cantidad total va a tomar este 1024 que se envía como parámetro. Y en cada uno de los llamados recursivos que haya, va a ser la cantidad que entró en el llamado anterior, perdón, dividido 4. Ok. Por imagen sería entonces la cantidad de píxeles. Exactamente, exacto, por cada uno de los quadtri que se envía por parámetro. Ese quadtri que se envía como parámetro está representando esa cantidad de píxeles que también se envía como parámetro. Ok. Bien, a ver, Tomás. Sí, se podría haber hecho en la clase quadtri. Eh, a ver, déjame verificar una cosa. Bien, ahí no especifica. En el enunciado no especifica. El enunciado, en este caso, que no es lo normal, nos da un montón de libertad en donde podemos implementar el método. Como no especifica, se puede hacer con un método de distancia del quadtree y decirle al quadtree que se calcule la cantidad de píxeles en negro que hay. Sí, así es, Tomás. Gastón, acá yo lo tengo que castear sí o sí a quadtree porque lo que recibe como parámetro el contar es un quadtree, ¿sí? No recibe como parámetro la superclase de quadtree. Entonces tengo que hacer el downcasting a mano. Para poder hacer el downcasting a mano, previamente tuve que haber instanciados quadtree, ¿sí? Por eso tuve que sobreescribir este método, porque en la superclase no tengo instancias de quadtree, tengo instancias de árbol general. Entonces el downcasting me iba a tirar un error. ¿Sí? Por eso eh, me vi forzado a sobreescribirlo. Antonella, a ver. Perdón, Matías, ahí te pongo la diapositiva anterior. No, digamos, Antonella, te respondo a vos. Las imágenes tienen dos valores posibles de píxeles, blancos o negros, ¿sí? Y eso es lo que representa el píxel. Si vos tenés un dato en un nodo que tiene hijos, quiere decir que ese nodo combina píxeles en la porción de imágenes que está representando, píxeles con color blanco y color negro, ¿sí? Pero por cuestiones de simplicidad, los píxeles modelizan valores blancos o negros. ¿Se entendió? Sí, Juliana, la transparencia cuando terminemos la clase se la subo. Eh, bien. A ver si Salvador ahí lo muestro en el anterior. Ahí, esta sería la, la-
la clase quadtree, que es su clase de árbol general. No, Matías, te respondo a vos. La salida en consola no es necesaria, lo puse para que cuando se ejecute muestre algo, ¿sí? Para que se vea que lo que está en el ejemplo, cuando se implementa y se corre, da el mismo valor. Bien, ¿hay alguna consulta más? No, en los parciales normalmente lo que les piden es esto, que está acá. Perdón, le saco esto. ¿Sí? A ustedes les dicen, suponga que recibe un quadtree y una cantidad. Y de ahí empiezan a trabajar. Marcelo. A ver. No, o sea, perdón, Franco, en el parcial les va a pedir, normalmente lo que se pide es, eh, supongamos en este ejemplo, recibe un cuatrita, todo el descontexto y les pide, en la clase cuenta píxeles, implemente un método público, un método con esta firma, supongamos con esta firma que está acá, que haga lo que se solicita en el enunciado, ¿sí? Vos lo que tenés que respetar sí o sí es la firma que te piden en el parcial, pero después podés codificar métodos auxiliares, ¿sí? Métodos privados, que hagan lo que vos querés, ¿sí? Pero la idea es que ustedes respeten la firma que les solicita el enunciado y hagan métodos auxiliares si es que los necesitan para calcular lo solicitado. Más que eso, una variante más que esa no se me ocurre. Exactamente, sí, los parciales son muy parecidos a los ejercicios prácticos, ¿no? Por eso digamos, los prácticos los van entrenando para cuando tengan que ir a rendir el parcial. Joaquín. Sí, también eh, se podría hacer la cantidad total dividido 4. Yo lo hice así a propósito para que se viera que el parámetro es la cantidad total dividido 4. ¿Sí? Pero lo hice a términos de la explicación, de que sea digamos que no tuviera mucho biribiri, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, para que no estuviera en toda una línea lo que se está calculando. Entonces, así se ve más fácil. Exactamente, eso, como dice Antonio, es exactamente así. Bien. Eh, bien, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna que me quedó colgada? Sí. ¿Cuál era, Marcelo? Perdóname, te perdí en el scroll. Ah, sí, la de elemento, sí. Elemento, a ver, elemento de ahí, lo que va a devolver getHijos es una lista de árboles generales. O sea, elemento de ahí lo que nos va a devolver es algo de tipo árbol general de píxeles, ¿sí? Y ahí lo que se termina haciendo es el upcasting. El upcasting se hace acá. ¿Sí? Entonces, la instancia de quadtree se upcastea a
algo de tipo árbol general de píxeles. Pero yo cuando necesito llamar recursivamente tengo que mandar como parámetro algo de quadtree. Por eso lo tengo que downcastear a quadtree esta vez, digamos, hacer el casting en sentido opuesto para poder llamar recursivamente. ¿Sí? Que si usaba el método de heredado getHijos, no lo podía hacer porque no era la instancia upcasteada originalmente, digamos, no existía, era una instancia de árbol general y no se puede hacer upcasting. Bien, Manuel. Ahí te respondieron tus compañeros. Bien, Juliana, a ver, me la desarrollás un poco más la pregunta porque no sé. No. Por eso yo les aclaré de entrada que eh, lo que, digamos, todas las transparencias intermedias entre la que presenta el escenario y esta última son afines de que ustedes puedan copiar y ejecutar y ir jugando con esta implementación y cuando copien y pasteen y pasen a código Java, le ejecute de una y puedan ir probando. Pero en realidad es una implementación que se hizo eh, para eso, para ese fin, para que ustedes puedan, digamos, tener corriendo el programa sin tener que meter código para adaptarlo. Digamos, pero se puede, digamos, se puede asumir que en lugar de que sea un quadtree, que sea un árbol general de píxeles. Entonces, este casting te lo ahorrás. ¿Sí? Pero en los términos de la explicación quedaba mucho más prolijo de que la instancia que se envía como parámetro o las instanciaciones sean de quadtree. ¿Sí? Gastón, a ver cuál es la pregunta. No, no, porque el downcasting se usa para recuperar la instancia original de los datos almacenados en la lista, pero sigue siendo una lista, entonces a la lista le puedes pedir el tamaño. ¿Sí? Esto que devuelve acá, este árbol getHijos, va a devolver una lista. ¿Sí? Y a esa lista le podés decir tamaño. Sí, también, sí, podría haber, sí, podríamos, Carolina, estoy respondiendo a vos, perdón. Podríamos haber hecho un comenzar, mientras no llega al fin, y un próximo, sí, se podría haber hecho tranquilamente. Digamos, esa sería la solución más clásica que vemos dentro de la teoría, de la materia. Sí, se podría haber hecho de esa manera tranquilamente también. Bien, Juliana, eso creo que lo explicaron cada JTP en su turno, creo que la semana pasada. Eh, no te recomendaría que se lo preguntes al JTP, no quiero meter la pata, porque eh, tengo que rever cuál es la metodología que terminaron conviniendo ellos para la evaluación. Eh,
pero la modalidad va a ser virtual, eso sí. A ver, Marcelo. Bueno, pero Marcelo, el while el for hasta la cantidad de hijos, eh, nos aseguran que va a tener 4 hijos sí o sí. Entonces, suponés que o ya se da como precondición de que el árbol que te envía está bien, está bien armado. Sí, la clase, digamos, ahora estoy respondiendo a preguntas digamos, de las dudas que quedaron generalmente. La clase, digamos, estaría terminada por hoy. O sea, me quedo respondiendo las dudas que quedaron. A ver, Tomás. Eh, Tomás, el Convertu lo que hace es compara dos instancias, ¿sí? De una misma clase. Entonces, a esas instancias, el Convertu te va a decir cuál es mayor, cuál es menor y si son iguales, ¿sí? Entonces, si el receptor del mensaje Compare ¿sí? Es menor que lo que se envía como parámetro, va a devolver un negativo. Si el receptor del compare es mayor a lo que se envía como parámetro, devuelve un número positivo. Y si devuelve 0, quiere decir que los dos son iguales. ¿Sí? ¿Se entendió, Tomás? Juliana, lo más probable es que la semana que viene, a menos que cambie algo, vamos a hacer consultas teóricas, ¿sí? De mira al parcial. Así que la semana que viene, hasta ahora, a menos que cambie algo, va a estar destinada a que ustedes se despejen todas las consultas que tengan sobre eh, el parcial teórico. Claro, si hubiera sido un árbol binario, tenés dos opciones, ¿sí? El hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces llamarías recursivamente con el izquierdo y con el derecho. Y lo que te devuelve lo sumarías. Sí, exactamente así como decís vos. Carolina, el parcial teórico todavía lo estamos definiendo la fecha. Estamos viendo qué conviene hacer. Si tomárselos un sábado o tomárselo un día de semana. Total, con esta cuestión de la cuarentena, por ahí no hay tanta superposición de responsabilidades. Pero estamos analizando bien qué hacemos. Eh, Todavía con las profes no decidimos. Sí, también podría ser. Podría ser por las cuestiones de la saturación del ancho de banda del Wi-Fi. Bien, a ver. No, lo que le puedo adelantar es que el parcial teórico va a ser sobre la plataforma. ¿Sí? Vamos se va a desarrollar a través de la plataforma. Vamos viendo qué conviene hacer, eh, de qué herramienta conviene usar de las que nos provee la plataforma. Pero va a ser sobre cátedras. Eso es segurísimo. Bien, a ver.
Sí, digamos, si Luciano, si tenés algún problema, después te comunicas con, digamos, cuando vuelva la luz o se supere el inconveniente, te comunicas con nosotros y vemos qué hacemos. Si te reprogramamos una fecha para que puedas volver a rendir otro examen o vemos qué camino a seguir. Pero sí, sí, vamos a tratar de tener en cuenta todas las contingencias que puedan surgir. Así que quédense tranquilos. A ver, estoy leyendo las preguntas. No, Lucas, PDF al estilo de las preguntas teóricas. No, tendríamos que ver qué podemos, digamos, con la ejercitación que tienen y que vamos a ir subiendo, van a tener material suficiente para poder abordar cualquier pregunta que aparezca en el parcial teórico. Lean bien los PDF, las presentaciones. Esta explicación también les va a servir bastante. Más que todo, esta explicación les va a servir para la parte práctica. Pero, por ejemplo, los árboles de expresión, cómo dado una expresión postfija o prefija, cómo crear el árbol de expresión, ¿sí? La estrategia, cómo va evolucionando, por ejemplo, el Bill Heap, ¿sí? O entender bien cómo es el heap sort. Esas cuestiones son las que se evalúan en la parte práctica. No tanto de implementación, sino más bien si ustedes saben cuál es la estrategia de los algoritmos. No, interfaces no. No, Juliana, interfaces es un tema accesorio a las prácticas, ¿sí? Interfaces lo van a utilizar probablemente o el concepto les va a venir bien o lo van a aplicar cuando vean la práctica de grafos, ¿sí? Así que la parte que es pura y dura de Java, no se preocupen que es accesoria a las prácticas, ¿sí? No hay preguntas de Java. Por ejemplo, qué sé yo, no va a existir una pregunta que diga con interfaces si se permite la herencia múltiple o la herencia simple. De ese estilo, olvídense que no va a haber nada. ¿Sí? No va a haber preguntas sobre el lenguaje. Eso, eso se los aseguro. O sea, preguntas sobre el lenguaje no va a haber. Bien, ya estamos casi eh, tocando las 7 de la tarde. Bien, ahí están escribiendo. Buenísimo. Bueno, entonces a los que me están saludando, los saludos. Probablemente nos veamos la clase, la semana que viene en alguna clase. Eh, Supongo que Alejandra dará un turno de consulta y yo daré el otro. Y, y bueno, y bueno, seguiremos despejando dudas. No, Valentina, olvídate de Downcasting, Upcasting, no. Olvídense, eso no va a aparecer en ninguna evaluación. Es bueno que lo sepan,
pero no se lo evaluamos. Bueno, chicos, yo los saludo y nos vemos la clase que viene.